Perlas del libro de Jeremías. En el año 1793, la Asamblea General, instaurada por la Revolución Francesa, estableció la eliminación de la religión y como consecuencia se quemaron miles de Biblias. La gente celebraba que se quemara la Biblia. Muchos decían que por fin la gente quedaba libre. Pero 3 años y medio después, esa misma asamblea tuvo que rectificarse. ¿Y por qué? Porque un pueblo, una sociedad sin moral, una sociedad sin Dios, está condenada a la ruina, a la autodestrucción. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 36 del libro de Jeremías. El rey quema el rollo. Joacim. Aconteció en el 4 año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: el 4 año de Joacim vendría a ser aproximadamente el 604 a.C., después de que Jeremías presentó el claro mensaje que se registra en el capítulo 19. El profeta fue detenido y encarcelado, capítulo 20. Los acontecimientos registrados en el capítulo 36 sucedieron durante y después de ese encarcelamiento. Toma un rollo de libro, le dice Dios a Jeremías, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Se debía escribir todo lo que Dios le había revelado. Y miren, aquí encontramos una oportunidad para hablar acerca de lo que es la inspiración. La Biblia que nosotros tenemos no es un dictado de Dios. Dios no se puso a dictar a la gente, a sus profetas. Los inspiró por medio de sueños, por medio de visiones. Y aquí miren lo que le pide. Le pide que escriba todas las palabras que Dios le había hablado contra Israel, Judá y todas las naciones. Y miren, la historia no es solo de Israel, no es solo de Judá, es también de todas las naciones. Y debía registrar desde el día que comenzó a hablarle, cuando aún era jovencito, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Cómo hizo Jeremías para recordar toda esa historia? ¿Cómo hizo? ¿Cómo? No lo sabemos, pero sí tenemos una idea. El Espíritu Santo inspiró a Jeremías, le hizo recordar. Jesús mismo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y miren, aquí hay algo más. Toma un rollo de libro. Sin duda se trata de un rollo hecho de cuero, a veces llamada pergamino, aunque el verdadero pergamino solo se usó a partir del siglo II a.C. En nuestros tiempos hay una discusión, ¿no? Ustedes saben de que vivimos en la era digital, y es la era digital lo que permite que su servidor pueda hacer estas grabaciones y hacerlo llegar a ustedes. Ustedes pueden ver este mensaje en una computadora, ahora en los televisores inteligentes o en los celulares. O sea, utilizamos la tecnología. Pero hay dos grupos en relación a la lectura de la Biblia. Hay quienes sostienen que debemos tener una Biblia, ¿no?,
una Biblia de estas, ¿no? Y que debemos utilizar esta Biblia y que la Biblia que hay en los celulares no es válido. Y hay quienes sostienen que sí. ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido esa transición del pergamino a los libros? Más de uno también se habrá sentido incómodo por que ya dejaron los pergaminos y ahora se pasan a los libros. ¿Se dan cuenta? El mundo va cambiando, ¿no? Se van dando transiciones. Y particularmente creo que una persona puede leer la Biblia ya sea en forma escrita o ya sea en forma digital. Yo no podría tener 20, 30 versiones de Biblia de forma escrita, pero sí de forma digital tengo todas las versiones, tengo los comentarios bíblicos, tengo el diccionario bíblico, toda una cantidad de materiales y que todo eso lo puedo llevar a donde yo voy, pero no podría cargar con todo ello. No nos peleemos con el avance. Si alguno es feliz cargando su Biblia y lee allí, y otros son felices leyendo la Biblia en sus celulares, no tenemos por qué incomodarnos ni molestarnos. Cada uno aprenda a alabar, a servir a Dios como mejor se sienta, sin juzgar a los demás. Dicen, bueno, algunos dicen, pero en el celular se presta que entre un mensaje o hay distracciones. Las distracciones se dan con o sin celular. Hay gente que se duerme sin celular. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos hagamos problemas porque haya un grupo que quiera leer la Biblia en sus celulares. Sigamos. ¿Qué más encontramos? Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Cuál es el propósito que Dios le da a Jeremías para que escriba el libro? Para invitar al pueblo a arrepentirse. Quizás ya olvidaron lo que tú les has predicado durante años, pero ahora, cuando lo tengan escrito, cuando lo puedan leer, entonces quizás ellos oigan. Había esperanza de que el pueblo pudiera reaccionar, pero lamentablemente no se dio. Pero siempre hay una razón por la cual se escriben los libros. Por ejemplo, las cartas de Pablo. Cada iglesia tiene una razón. Pablo tenía un problema que solucionar en esas iglesias. Hay algunos que olvidan esa razón. Pero Jeremías no escribe. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Miren aquí la figura. La inspiración viene de Dios, la inspiración lo recibe Jeremías. Y ahora Jeremías dicta a Baruc. Baruc solo es el escribiente. Baruc no recibió la inspiración. Él es el escribiente. Y se acostumbraba que el profeta o el apóstol no escribiera, sino uno de sus colaboradores. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Muy pocos pasajes de sus cartas lo escribió él. Y hay pasajes en el cual dice, escribo con mi puño y letra. Pero muchos de ellos lo escribieron sus colaboradores. En este caso, Baruc. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Aquí nos encontramos con un acontecimiento, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá
que vienen de sus ciudades. Por lo visto, este ayuno se estuvo planificando con mucha anticipación. Recuerden que la palabra de Dios viene en el año cuarto, ¿sí? En el año cuarto. Y ahora ese libro debía ser leído en el día del ayuno. ¿Y cuándo se da ese día del ayuno? Leamos, dice, después mandó Jeremías a Baruc. Avanzamos, esto ya lo habíamos leído. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Quizás, si hay un arrepentimiento, pueda haber perdón. ¿Y cuándo se podría producir ese arrepentimiento? En el día del ayuno. Esa era la esperanza. Si la gente viene a ayunar, entonces va a venir con el corazón dispuesto a arrepentirse. Le va a abrir su corazón a Dios. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Baruc hizo conforme a lo que se le indicó, sin añadir ni quitar. Lo mismo que hicieron los profetas, sin añadir ni quitar. Lo mismo que se nos pide a nosotros, sin añadir ni quitar. Aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. El día del ayuno. ¿Y cuándo se da esto? El día quinto, el año quinto, o sea, un año después de que Dios le dice que empiece a escribir. La lectura del rollo se hizo en invierno, en el mes que comenzaba en noviembre o diciembre. Los años del reinado de los reyes de Judá se contaban, según parece, a partir del otoño. Por lo tanto, esta lectura podría haberse efectuado apenas unos 2 o 3 meses después de que comenzó a escribirse el mensaje. Pero fue un año después. ¿Y qué oportunidad es tomada para leer? El día del ayuno. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha participado usted de un ayuno? ¿Cuál ha sido el propósito de ese ayuno? ¿De qué manera ha ayunado usted? Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba y a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Qué interesante, se nos describe con detalles dónde lo leyó. Y encontramos a Jeremías, probablemente fuera hijo de Safán, el mismo que tuvo una parte tan importante en la reconstrucción del templo durante el reinado de Josías. Y el pueblo escuchó el mensaje. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama secretario, Delaía hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías y todos los príncipes. ¿Quién fue donde ellos? Micaías. Él fue movido por el mensaje. Las palabras movieron a este hombre. Y va donde los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a todos del pueblo. Entonces hay una reacción, no se quedan sin hacer nada. Le dan importancia. Enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Se interesaron por el mensaje. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc:
Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Estaban espantados. ¿Y por qué estaban espantados? Porque había un mensaje de destrucción. Si no se arrepienten, van a ser destruidos, van a morir, van a ser llevados al exilio. Y los príncipes también se conmovieron. Y aquí la pregunta: cuando lees la palabra de Dios, ¿te conmueve? ¿Te llega el mensaje? ¿O es que lees y cierras la Biblia y ahí termina todo? Cada vez que leemos la palabra de Dios, debemos de tratar de encontrar el mensaje para nuestra vida. Por eso es que esta parte de este programa lo llamamos perlas, enseñanzas para nuestra vida. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas cosas. Se interesan en el proceso. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Jeremías dictaba, Baruc escribía. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Los príncipes eran conscientes que querrían matar a Baruc y a Jeremías, porque el mensaje iba en contra de lo que ellos hacían. Y entraron donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Es esto lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando encontramos un mensaje, hay que contar ese mensaje. Y este grupo de los príncipes cuentan el mensaje. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a él estaban. Jehudí se pone a leer. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Cuál fue la reacción de Joacim? Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Hay personas que creen que por destruir la Biblia, el mensaje dejará de ser. Hay personas que creen que por quemar o prohibir el uso, la lectura de la Biblia, la fe de la gente va a desaparecer. Y Joacim hizo eso. Lo quema, creyendo que todo el contenido con eso también se quema. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No tuvieron temor. No les interesó lo que leyeron, no les interesó el mensaje. ¿De qué manera reaccionas tú frente al mensaje? Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramael, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. A ese nivel llegan los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra, los enemigos del evangelio. Creen que por matar al mensajero, matan el mensaje. Creen que por quemar la Biblia, matan el mensaje. No se mata. El mensaje se va a cumplir, el evangelio se va a cumplir.
Dios los escondió. Jeremías y Baruc se ocultaron, pero la divina providencia fue la que impidió que el rey los hallara, así como en el tiempo de Elías. Elías fue buscado por Acab en todo su reino, en los reinos vecinos, pero Dios lo ocultó. Cuando Dios oculta, nadie lo encuentra. Cuando Dios revela, todos lo entienden. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: ¿cuál es el mensaje ahora? Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Miren lo trabajoso que era en los tiempos de Jeremías, hasta que se descubre la imprenta, multiplicar un manuscrito. Por eso existían los escribas. Ellos se encargaban de reproducir los escritos. Todo era a mano. Luego, cuando aparece la fotocopiadora, ya era más fácil, ¿no? Uno podía copiar. Y hoy en día, en la era digital, pues uno tiene un archivo, ese archivo lo guarda y puede reproducir los archivos las veces que quiera. Pero en el tiempo de Jeremías no existía ni la imprenta, ni la fotocopiadora, ni los archivos en PDF o en Word, no existía. Era a mano. Y si alguno todavía ha transcrito algo a mano, sabe lo trabajoso que es. Particularmente me propuse separar el aleluya, las 4 voces, a mano. Hice el pentagrama y copié, transcribí el aleluya separando cada voz. Y vaya que es trabajoso. Y ahora Jeremías tenía que volver a escribir. No fue Jeremías, fue Baruc, porque Jeremías dictaba. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Qué triste final para un rey. No tuvo sepultura. Creyó que con quemar el rollo destruía el mensaje. Por golpear, por asesinar, por matar a un mensajero, a un profeta, no se da fin al mensaje. Es Dios el originador del mensaje. Y el mensaje se cumple. Lo quemes o no lo quemes. Lo quieras o no lo quieras. Y en la vida de Joacim se cumplió. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Grave error de Jeremías. Grave error de los franceses, que durante 3 años y medio prohibieron todo tipo de culto. Y dice la historia que instauraron un culto a la diosa razón, que en lugar de una semana de 7 días había una semana de 10 días, más días para celebrar, para las fiestas. Cuando se dan cuenta que las cosas no iban bien, que el país entraba en una situación de crisis, dijeron no. Volvieron la semana a los 7 días, volvieron a permitir que la gente tenga sus Biblias, volvieron a permitir que la gente adore a Dios. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba,
y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. No hay mal que por bien no venga. Se añadieron más mensajes. Y dicen los comentaristas que ese rollo es el libro de Jeremías que tenemos nosotros. Si Joacim no lo hubiera quemado, algunos capítulos no lo tendríamos. ¿Cómo es la inspiración bíblica? Dios es quien lo revela y la persona escribe, no es dictado. Lo que Baruch hizo fue ser el escriba de Jeremías. La palabra de Dios, el mensaje, tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Si lo aceptas, qué bien, qué bien. Puedes formar parte del pueblo de Dios. Si lo rechazas, mal por ti, porque el mensaje se va a cumplir, lo quieras o no lo quieras. Que Dios te bendiga. Amén.